mi esposo traicionó a nuestro hijo acostándose con su novia, la dejó embarazada y mintió durante meses, pero cuando todo se descubrió, su propio hijo lo enfrentó y lo sacó de nuestras vidas. Cuenta desechable. Todos los nombres son falsos para proteger mi identidad y la de mis hijos. Si hay algo que jamás voy a olvidar es la imagen de mi esposo sentado solo en la sala, con las manos entrelazadas, la espalda encorvada y esa expresión en el rostro que solo había visto una vez antes, el día que murió su padre. En ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. No imaginé que tan mal. Llegué a casa ese día alrededor de las 6:45 de la tarde, agotada como siempre después del trabajo, pensando en la cena, en si los chicos ya habrían hecho la tarea, en qué íbamos a comer. Abrí la puerta esperando escuchar el ruido habitual de la casa, voces, pasos, la televisión de fondo. Pero no había nada. Un silencio pesado, casi antinatural. Solo él, sentado en el sillón, mirándome como si acabara de cometer el peor error de su vida. Mi primer pensamiento no fue la infidelidad. Fue el miedo. ¿Dónde están los chicos? Pregunté apenas dejé el bolso en la mesa. No me respondió de inmediato. Tragó saliva. Evitó mirarme a los ojos. Extendió la mano, como si quisiera aferrarse a algo, y tomó las mías. Sus manos estaban frías y temblaban. Tenemos que hablar, dijo, en voz baja. Por favor, séntate. Ese, tenemos que hablar, fue como un golpe en el pecho. Lo he escuchado suficientes veces en películas y en historias ajenas como para saber que nunca trae nada bueno. ¿Dónde están los chicos? Repetí, más fuerte, sintiendo como el corazón me empezaba a latir desbocado. Se sentó otra vez, se pasó las manos por la cara y finalmente lo dijo, casi susurrando. Lo siento. Nunca quise que esto pasara, pero te engañé. El mundo no se detuvo como dicen. No hubo un ruido fuerte ni una caída dramática. Lo que hubo fue una sensación extraña, como si mi cuerpo siguiera funcionando en automático mientras mi mente se quedaba atrás, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Logré decir, pero mi cabeza estaba en otra cosa. ¿Dónde están nuestros hijos? Empezó a hablar, a divagar, a explicar algo que yo no estaba escuchando. Decía palabras como, error, confusión, no fue planeado. Yo solo veía que la casa estaba vacía. Que nadie me había avisado. Que algo no cuadraba. Decime ahora mismo dónde están, le exigí, soltándole las manos. Finalmente, como si fuera un detalle menor, me dijo que su madre los estaba cuidando esa noche y que ella los llevaría a la escuela al día siguiente. Que lo habían arreglado durante el día, mientras yo trabajaba. Sentí una mezcla de alivio y furia. Mis hijos estaban a salvo, pero él había planeado todo esto. Había preparado el escenario para confesarme que había destruido nuestro matrimonio. Cálmate, me pidió. Por favor, déjame explicarte. No sé qué fue exactamente lo que explotó dentro de mí en ese momento. Tal vez el tono, tal vez la palabra, cálmate, tal vez el hecho de que después de 22 años juntos creyera que había algo que explicar. ¿Calmarme? Le grité. ¿Acabas de decirme que me fuiste infiel y querés que me calme? Se levantó, empezó a suplicar, a decir que no eligió esto, que hay más en la historia, que no es tan simple. Yo no podía escucharlo. Sentía que me faltaba el aire. Salí de la casa casi corriendo y me metí en el auto. Me siguió hasta la puerta, llorando, pidiéndome que no me fuera, que lo escuchara. Cerré la puerta y me quedé ahí, con la frente apoyada en el volante, llorando como no lloraba desde hacía años. No sé cuánto tiempo pasó. Media hora, una hora, tal vez más. Pensé en nuestro matrimonio, en todo lo que habíamos pasado juntos, en nuestros hijos. Pensé en el divorcio, en la terapia, en la palabra perdón. Me pregunté si alguna vez podría volver a mirarlo sin sentir este dolor. Y sobre todo me pregunté por qué. ¿Por qué me engañó? ¿Quién es ella? ¿Por qué fue mejor que yo? ¿Por qué fue más importante que nuestra familia? Cuando sentí que ya no podía llorar más, cuando las preguntas empezaron a pesar más que la ira, decidí volver a entrar. Necesitaba respuestas, aunque dolieran. Golpeé la puerta. Él la abrió de inmediato, como si hubiera estado parado del otro lado todo ese tiempo. Me tomó la mano, con cuidado, como si temiera que me rompiera. Hablemos acá, le dije cuando intentó llevarme al dormitorio.
Ahora. ¿O te vas? Se sentó frente a mí, respiró hondo y empezó a contar. Dijo que todo había empezado hacía 6 meses. Que al principio solo eran mensajes. Que no había coqueteo de su parte. Que ella fue quien empezó. Que él intentó mantenerse al margen. Que no pudo. Dijo que la primera vez que durmieron juntos fue hace 4 meses, una noche que yo estaba trabajando fuera. No lo dijo con orgullo ni con emoción. Lo dijo como quien confiesa un crimen. Yo hacía preguntas sin dejarlo responder. Mi cabeza giraba. ¿Quién es? Le grité finalmente. Emily. Ese nombre no me dijo nada al principio. Me reí, una risa seca, casi histérica. Se supone que sé quién es. Se quedó en silencio. Bajó la mirada. La Emily de James. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. James. Nuestro hijo de 18 años. Emily, su exnovia de 19. La chica que había estado sentada en nuestra mesa. A la que yo había abrazado. A la que había querido. La misma chica que había terminado con James hacía 2 meses, dejándolo destrozado. Le grité que se fuera. Que no podía mirarlo. Que no podía escucharlo intentar justificar lo injustificable. No solo me había engañado. Lo había hecho con la ex de nuestro hijo. Intentó hablar. No lo dejé. Estaba temblando de rabia y asco. Después vino lo peor. Me dijo que la razón por la que me lo confesaba ahora era porque Emily le había dicho, 2 semanas antes, que estaba embarazada. Y que no sabía quién era el padre. Que podía ser él. ¿O podía ser James? No recuerdo haberle gritado nada en ese momento. Solo recuerdo levantarme, agarrar las llaves y salir. Manejar sin rumbo durante media hora. Entrar a un hotel. Apagar el teléfono. Al día siguiente fui a trabajar como si nada. Volví a casa y ahí estaba él, con los ojos rojos, esperándome. Subí a la habitación y me acosté en la cama. No tenía fuerzas para pelear. Ni para llorar. Desde entonces han pasado días. Vivimos en una especie de normalidad falsa por nuestros hijos. Nadie sabe nada. James no sabe nada. Compartir la cama con mi esposo me da asco. Me toca frente a los chicos, intenta besarme, y yo siento una rabia que me quema por dentro. No le creo cuando dice que ella inició todo. No le creo cuando intenta pintarse como una víctima. Tenía el doble de su edad. Tenía poder. Tenía responsabilidad. Estoy rota. Por mí. Por mis hijos. Por James. No sé cómo seguir. No sé cuándo decir la verdad. No sé si alguna vez voy a poder perdonar. Solo sé que algo se quebró para siempre, y que aunque intentemos fingir normalidad hasta Navidad, la verdad está ahí, esperando salir, y cuando lo haga, va a arrasar con todo. Update 3 meses después. Han pasado 3 meses desde aquella noche y nada volvió a ser igual, aunque durante semanas fingimos que sí. Fingimos por rutina, por cansancio, por miedo. Fingimos porque a veces es más fácil actuar que enfrentar la verdad. La Navidad pasó. Fue la más incómoda de mi vida. Sonrisas forzadas, fotos familiares que hoy no puedo ni mirar, regalos abiertos con una sensación de culpa constante. Mi esposo actuaba como si el simple paso del tiempo pudiera borrar lo que hizo. Yo contaba los días con un nudo en el estómago, sabiendo que la verdad no podía seguir escondida. Y explotó. Como siempre explotan estas cosas. Todo empezó cuando James comenzó a notar cosas. Él no es tonto. Nunca lo fue. Empezó a hacer preguntas que me helaban la sangre, porque yo estaba distante, porque su padre dormía en el sillón algunas noches, porque había tensión constante en el aire. Yo esquivaba, mentía mal, cambiaba de tema. Cada mentira me pesaba como una piedra. El detonante fue una llamada. Emily había tenido al bebé. Mi esposo recibió la llamada mientras estaba en la cocina. Yo estaba en el pasillo y escuché su voz quebrarse. No necesitó decir nada. Supe inmediatamente qué era. Sentí que el piso se me iba de debajo de los pies. Esa misma noche le dije que ya no íbamos a seguir ocultándolo. Que James merecía la verdad.
que yo no iba a cargar sola con ese peso. No está listo, me dijo. Lo vas a destruir. Lo miré como nunca antes. No. Vos lo destruiste cuando cruzaste esa línea. James escuchó la discusión. Salió de su cuarto y nos miró, confundido, cansado. ¿De qué están hablando?, preguntó. ¿Qué está pasando? Mi esposo intentó hablar primero. Se le adelantaron los nervios, la culpa, el miedo. Dijo frases sueltas, mal armadas. Yo lo interrumpí. James, séntate, le dije. Necesitamos decirte algo. Nunca voy a olvidar su cara mientras hablábamos. Al principio incredulidad. Después confusión. Después horror. Cuando entendió que Emily no solo había estado con su padre, sino que había un bebé de por medio, algo en él se rompió frente a mis ojos. Decime que estás mintiendo, le dijo a su padre, con la voz temblorosa. Decime que esto no es verdad. Mi esposo empezó a llorar. Intentó acercarse. James dio un paso atrás. No me toques. El silencio que siguió fue insoportable. ¿Hace cuánto?, preguntó James. 6 meses, respondí yo, porque su padre no podía ni hablar. James soltó una risa corta, amarga. ¿6 meses? Repitió. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo venía acá a llorarte por ella. A pedirte consejos. A decirte que me dolía. Y vos sabías. Ahí explotó. Le gritó cosas que yo jamás pensé escucharle a mi hijo. No fueron insultos vacíos. Fueron verdades cargadas de dolor. Le dijo que lo había traicionado como padre, como hombre, como ejemplo. Que no solo le había robado a su novia, sino la confianza, la seguridad, la imagen de familia. No sos mi padre, le gritó. Un padre no hace esto. Mi esposo intentó justificarse. Fue el peor error que pudo cometer. No fue así, hijo, yo no quise, ella estaba vulnerable. James lo cortó en seco. Cállate. No te atrevas a ponerla como excusa. Vos eras el adulto. Vos eras mi padre. Lloré en silencio. No por mi esposo. Por James. Porque sabía que ese momento lo iba a marcar para siempre. Esa misma noche, James se fue a dormir a la casa de un amigo. Antes de irse, me abrazó fuerte y me dijo al oído. Lo siento, mamá. Yo sé que vos no hiciste nada. Fue ahí cuando tomé la decisión final. 2 semanas después, una prueba de ADN confirmó lo que ya todos temíamos, el bebé no era de James. Era de mi esposo. Cuando se lo dije, James no gritó. No lloró. Solo asintió. Entonces ya está, dijo. Para mí, él murió. Desde entonces no se hablan. Mi esposo intentó escribirle, llamarlo, pedir perdón. James lo bloqueó. Se niega a estar en la misma habitación que él. Y sinceramente, no lo culpo. Yo inicié el proceso de separación. No fue una decisión impulsiva. Fue inevitable. Ver a mi esposo convertirse en alguien capaz de hacerle eso a su propio hijo cambió algo en mí que no tiene arreglo. Hoy vivimos separados. Mis hijos están conmigo. James está en terapia. Yo también. Hay días en los que me siento fuerte y días en los que apenas puedo levantarme de la cama. Mi esposo ve al bebé. Carga con las consecuencias de sus actos. No lo odio. Pero ya no lo amo. Y después de todo lo que pasó, entendí algo doloroso pero necesario. A veces el karma no llega con venganza. Llega con pérdida. Y hay cosas que, una vez rotas, no se arreglan jamás. Update 6 meses después. Nunca pensé que 6 meses pudieran sentirse como 6 años. Cuando escribí el último update, creía que lo peor ya había pasado. Creía que la confrontación de James con su padre había sido el punto más bajo. Me equivoqué. Eso solo fue el comienzo. Después de la prueba de ADN y de que James decidiera cortar todo contacto con su padre, la casa se convirtió en un campo minado emocional. Yo ya había iniciado la separación, pero todavía estábamos resolviendo temas legales y logísticos, así que mi esposo seguía yendo a la casa a ver a los chicos más pequeños en horarios acordados.
James se negó desde el primer día a estar presente durante esas visitas. El problema es que mi esposo no respetó eso. Empezó con casualidades. Llegaba antes de lo pactado. Se quedaba más tiempo. Preguntaba por James constantemente. Decía que necesitaba hablar con él, que era su hijo, que nadie podía quitárselo. Yo le dejé claro una y otra vez que James no quería verlo, que lo estaba procesando en terapia, que forzarlo solo iba a empeorar las cosas. No escuchó. Un sábado por la tarde, James volvió antes de lo esperado. Entró por la puerta sin saber que su padre estaba en la sala. Yo estaba en la cocina y escuché cómo todo se tensó en cuestión de segundos. «Tenemos que hablar», dijo su padre. «No», respondió James, seco. «Córrete. No podés seguir huyendo de mí», insistió él. «Soy tu padre». James dejó la mochila en el piso con fuerza. «No sos nada para mí». Eso bastó para que todo se fuera al demonio. Mi esposo se levantó de golpe, se acercó demasiado. Yo corrí desde la cocina, gritando que pararan. James lo empujó primero, más por instinto que por agresión. Mi esposo reaccionó mal. Le devolvió el empujón, más fuerte. Nunca voy a borrar de mi cabeza la imagen de mi hijo chocando contra la pared de nuestra casa. James se levantó como un rayo y le pegó. Un golpe directo, lleno de rabia contenida. Mi esposo respondió. No fue una pelea ordenada. Fue torpe, caótica, desesperada. Dos hombres que se suponía que se amaban, golpeándose en el living donde antes armábamos el arbolito de Navidad. Me metí entre ellos, gritando, llorando, empujando como podía. Los vecinos escucharon. Uno llamó a la policía. Cuando llegaron, James tenía el labio partido. Mi esposo un ojo morado. Nadie quiso presentar cargos, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche James se fue definitivamente. No a lo de un amigo. Se mudó conmigo a casa de mi hermana por unas semanas. No quería volver a pisar esa casa mientras su padre tuviera una llave. Yo cambié las cerraduras al día siguiente. Pensé que eso pondría un límite. Otra vez, me equivoqué. Emily volvió a aparecer. No directamente. No al principio. James empezó a recibir mensajes desde números desconocidos. Al principio no los abría. Después uno lo hizo explotar. Era una foto del bebé. Un mensaje corto: necesita conocer a su familia. James entró en pánico. Pensó que era una forma de manipularlo, de meterlo en algo que no le correspondía. Bloqueó el número. A los 2 días, otro mensaje. Otra foto. Otra cuenta. Fue ahí cuando descubrimos que Emily llevaba semanas escribiéndole también a su padre, y a mí. A mí me escribió haciéndose la víctima. Diciendo que estaba sola, que nadie la ayudaba, que mi esposo la había usado, que necesitaba que yo convenciera a James de hacer lo correcto. Lo correcto, según ella, era que James asumiera un rol en la vida de un bebé que no era suyo, para no destruir la imagen familiar. Ahí exploté yo. La llamé. Le dije cosas que tenía guardadas desde hacía meses. Le dejé claro que no iba a usar a mi hijo para limpiar el desastre que ella y mi esposo habían creado. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que había sido manipulada, que la había buscado cuando ella estaba vulnerable, que había secretos que yo no sabía. Y tenía razón. 2 semanas después, James encontró algo revisando viejos mensajes en una tablet familiar que nadie usaba. Conversaciones guardadas. Fechas. Pruebas. La relación no había empezado 6 meses antes. Había empezado casi un año antes. Mientras Emily todavía estaba oficialmente con James. Mientras venía a cenar a nuestra casa. Mientras se sentaba a mi mesa. Mientras yo le preguntaba por la universidad y la trataba como una hija más. Cuando James se enfrentó a su padre por esto, no fue una pelea física. Fue peor. Mentiste, le dijo, mostrándole los mensajes. Todo este tiempo mentiste. Mi esposo intentó negarlo. Luego minimizarlo. Luego justificarse. Dijo que no quería lastimarlo, que intentó cortar varias veces, que Emily lo buscaba, que él estaba confundido, que yo estaba distante, que el matrimonio estaba mal. James lo escuchó en silencio.
¿Sabes qué es lo peor? Le dijo al final. Que todavía te estás poniendo como víctima. Mi esposo perdió el control. Le gritó que era su padre, que merecía respeto, que nadie iba a quitarle eso. James se levantó, lo miró fijo y dijo. El respeto se pierde cuando te acostás con la novia de tu hijo. Hubo otro intento de pelea. Esta vez no llegaron a golpearse porque yo llamé a la policía antes. No fue por miedo. Fue por cansancio. Hoy, 6 meses después, mi esposo vive solo. Ve al bebé bajo un régimen legal. Emily ya no es la chica frágil que fingía ser. Manipuló, mintió, intentó dividir, jugó a dos bandos hasta que nadie quiso sostenerla. Mi esposo carga con una paternidad que nadie celebra. James sigue sin hablarle. Dice que tal vez algún día, pero no ahora. Está reconstruyéndose. Yo también. Aprendí algo brutal en todo esto, no todas las traiciones se revelan de golpe. Algunas se pelan capa por capa, y cada capa duele más que la anterior. No hubo un final feliz. Hubo consecuencias. Y a veces, eso es lo más cercano a la justicia que existe. Suscríbete y ponle me gusta y comenta para más videos diarios.